La dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 3, los ejércitos del destino. En la creación de la República de Bolivia, en 1825, las guerrillas tuvieron un factor en la cual sus jefes habían caído en la derrota. Pero la guerra de las guerrillas no era la única en contra de los realistas. También dos clases de fuerzas los pelearon, que mencionaré a continuación. La permanente batalla de Monteros y una serie de campañas entre ejércitos lejanos de lejanos orígenes. Esta lucha fue dirigida desde el virreinato de Lima, en la cual los rebeldes vinieron desde la región de La Plata, queriendo libertar provincias altas que era parte del virreinato de Buenos Aires, conocido como los ejércitos auxiliares. La audiencia de Charcas, que era del Río de la Plata, pero en 1810 Buenos Aires rompió sus relaciones con el Imperio Español. A causa de esta decisión, los realistas en el Alto Perú entregaron la audiencia de Charcas al Virreinato de Lima. Las provincias ocupadas fueron por el enemigo. Buenos Aires quería consolidar su independencia, pero el Alto Perú era una amenaza, la cual estaba en un estado de mutación, que por el contrario Perú miraba a Buenos Aires para ayuda y poder considerarse parte del virreinato de Buenos Aires. Por otra parte, los leales aprobaban esa decisión. Los ejércitos que marcharon desde Buenos Aires hacia el Alto Perú para libertar las provincias fracasaron. El resentimiento fue la base de la separación respecto a Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi dijo que pronto lastimarían al pueblo debido a su violencia. Así fue que aquellas tierras se volvieron contra los patriotas eh, más que contra los españoles. El primer ejército auxiliar en penetrar las provincias altas estaba a cargo del abogado Juan José Castelli, ex estudiante de la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca. En los años 1810, su fuerza entró a Perú y antes de cruzar las fronteras, el ejército de Castelli cometió un error. El ex virrey Liniers y sus asociados estuvieron frente a los fusilados del ejército auxiliar, lo cual no fue bien recibido por Charcas. Liniers, el mente y corazón del Alto Perú, era un héroe. En 1806, las invasiones inglesas produjeron un impacto en la audiencia de Charcas, lo que causaría que todos desearan la derrota de estos. Al ser derrotado las tropas de Beresford, hubo un alivio en Charcas, ya que ellos pensaban que querían imponer la doctrina revolucionaria de Calvinos. Los Liniers los había salvado de aquellos soldados para luego ser oído de todos y ser condenado a muerte por traición por Castelli. El 25 de noviembre de 1810 el ejército argentino entró a Potosí después de la victoria de Suipacha. Potosí tomó la ciudad del ejército de Castelli. Los guerrilleros liberaban a Cochabamba y La Paz a favor de Buenos Aires. Fue así que el ejército español se retiró. Castelli había cometido un segundo error al arrestar y condenar a muerte al presidente de Charcas, Vicente Nieto, y al intendente de Potosí, Francisco Paula Sanz, y al general de Córdoba. Al entrarse, Somox solo escribe a Castelli y le pregunta que por qué lo condenó y a la vez pidiéndole la libertad de estos en nombre de la ciudad, pero le fue ignorado. Fue así que el 15 de septiembre a 20 minutos para las 10 a.m. estos fueron ejecutados por ser leales a la causa realista. Los soldados que andaban por las calles de noche asesinaron a Francisco Lacoa al intentar apropiarse de su capa de fantasía. Asesinaron a muchas personas y también le faltaban al respeto a las mujeres de Potosí. Fue así que empezaron a odiar a los argentinos hasta que estos partieron a Chuquisaca, dejando un profundo alivio a Potosí. Castelli, al llegar a Chuquisaca, se apoderó del gobierno de la ciudad, nombrando un cabildo. El 5 de enero de 1811 restringió todas las garantías políticas y judiciales. Nadie podía hablar en contra del gobierno de Buenos Aires, ya que era un crimen.
En marzo abandonaron la capital, Castelli y su ejército, dejando un gran alivio. Castelli se dirigía al norte de la frontera del Virreinato de Lima, ocupando así Oruro y La Paz. Castelli firmó un armisticio de 40 días con Goyeneche, fijando la posición del ejército ya que éste separaba los virreinatos. Castelli no cumplió con lo acordado y avanzó la línea más al norte. Fue así que Goyeneche contestó con un ataque, el cual había derrotado a Castelli en Huaqui. En junio de 1811, Castelli derrotado huyó junto a su ejército hacia Oruro, pero su ejército se había esparcido hacia Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, en las cuales habían saqueado ciudades, aldeas por donde pasaba. En La Paz, parte del ejército atravesó por la ruta de Potosí, la más fuerte fortaleza de Charcas. El 4 de febrero de 1811, el ejército auxiliar tuvo un intento fallido de masacre. Otro intento de combate fue el 5 de agosto de ese mismo año, pero las potosinas estaban tan bien armados que cada argentino tuvo que luchar para salvar su propia vida. Tras la ausencia de Castilla, el comandante auxiliar era Juan Martín Pueyrredón, quien vino con buenas intenciones e hizo a los auxiliares y potosinos que hagan las paces y unirse contra el común enemigo. Entretanto, el ejército peruano con Goyeneche en la batalla de Miraya derrotaron al contingente auxiliar que se reorganizó en Cochabamba. Pueyrredón anunció que Díaz Vélez, auxiliar del distrito de Cochabamba, tuvo una victoria ya que tenía miedo a que esa noticia podía reanimar a los potosinos y a nuevos actos hostiles. Pero la mentira no duró mucho, lo que hizo que Díaz Vélez, junto a su ejército, eh, evacuara Potosí. Luego de esto hubo un gran giro inesperado en la cual, pues, Don, después de pedir disculpas por la mentira, su persona junto a un grupo de ejércitos auxiliares robaron la Casa de la Moneda y fue que escaparon en un 5 de agosto. Tras lo ocurrido, el pueblo mandó tropas a perseguir a Pueyrredón y en junio de 1810, junto con la ayuda de Castelli y 600 tarijeños, lucharon en la victoria de Zupaya. El resentimiento que había hacia Castelli desapareció. Vélez abandonó Potosí y Pueyrredón continuó con su camino a las provincias bajas. Fue así que concluyó la historia del primer ejército auxiliar argentino. El 20 de septiembre de 1811, el pueblo recibió al general Goyeneche, vencedor realista sobre el ejército auxiliar, pero el general Tristán avanzó hacia el sur e invadió provincias bajas del virreinato del Río de la Plata. Este desbordó Salta y Jujuy, pero cuando quiso tomar Tucumán, el general argentino Manuel Belgrano se encargó de la defensa y se convirtió en una derrota para Tristán. En la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, Belgrano fue bien recibido y gobernó de buena manera con su ejército disciplinado, pero Belgrano tuvo una derrota en las planicies de Villa Capullo. El 1 de octubre de 1813, por el comandante español Joaquín de la Pezuela, Belgrano volvió a Potosí, pero Pezuela forzó a una pelea en la cual perdió el 14 de noviembre. Belgrano iba a abandonar Potosí el 18 de noviembre del mismo año, pero José Paz ordenó que todos se retiren del espacio
Nadie escuchó y finalmente se anunció que la Casa de la Moneda iba a explotar a manos de Díaz Vélez, pero cuando se iba a cerrar el lugar, la llave se perdió. Por el corto tiempo decidieron abandonar el lugar, la cual fue difícil ya que las calles estaban bloqueadas para Belgrano, porque Belgrano quería tomar Potosí y tomaron ruta por la montaña de la Plata. El capitán Juan Lima sugirió volver a encender la mecha ya que alguien lo apagó, pero el pueblo regresó al refugio tras el plan de Belgrano, pero este fue traicionado. Por otra parte, esta decisión salvó a Potosí de un desastre. Belgrano, quien fue aplaudido por todos, ahora era un traidor. Las unidades guerrilleras continuaban sus luchas con mejoras en 1815 con montoneros como Guarnes, Padilla, Arenales, Lanza y otros que amenazaban la hegemonía realista. San Martín, nuevo comandante del ejército del norte, forzó a Pezuela a retirarse, ya que su objetivo era conquistar el Bajo Perú. Rondaun, general del tercer ejército auxiliar, fue más indisciplinado que Belgrano. Este perdió la oportunidad de tomar el Bajo Perú, la cual lo aprovechó que ella, quien sacó la ventaja bloqueando. El, el capitán Juan Lima sugirió volver a encender la mecha, ya que alguien lo había apagado, pero el pueblo regresó al refugio tras el plan de Belgrano, pero este fue traicionado. Por otra parte, esa decisión salvó a Potosí de un desastre. Belgrano, quien fue aplaudido por todos, ahora era un traidor. Las unidades guerrilleras continuaban sus luchas con mejoras en 1815 con Guarnes, Padilla, Arenales, Lanza y otros que amenazaban la hegemonía realista. San Martín, el nuevo comandante del ejército del norte, forzó a Pezuela a retirarse, ya que su objetivo era conquistar el Bajo Perú. Rondeau perdió la oportunidad de tomar el Bajo Perú. Este, como ya se predijo, fue derrotado en Sipe el 29 de noviembre de 1815, dando fin al ejército de Rondeau y así su conquista del Alto Perú. Esta derrota inició el punto de separación para la independencia del Alto Perú, pero aún así las semillas de la libertad no germinaban.